¿Qué tal amigos, suscriptores? ¿Cómo estáis? Vale, ayer tuve la grandísima suerte de poder salir a pescar. eh, y bueno, teniendo en cuenta que ayer tuve la suerte de sacar un pez bastante grande, de unos 8 kilos, ¿vale? Una carpa muy buena. Pues voy a aprovechar a haceros un tutorial, ¿vale? Dedicado expresamente a peces grandes, sobre todo, ¿vale? Os quería hablar sobre las técnicas, os quiero hablar también sobre el equipo, las líneas y sobre todo cómo os debéis de actuar en cada momento, ¿vale? Más que nada porque dependiendo de el día o cómo estén los peces, hay una serie de nociones que quería en este caso ver con vosotros, sobre todo de cara a la temporada que está prácticamente al empezar. En cosa de 2 semanas más o menos abrirán prácticamente la trucha aquí en Madrid. Y en el caso de los ciprínidos se van a empezar a mover prácticamente ya mismo. Ya mismo. Tenemos ya temperaturas más o menos ya se están estabilizando. Entonces, bueno, en cuanto se estabilizan, pues evidentemente es cuando debemos de aprovechar y pescarlas. Vale. Eh, en mi caso, quería haceros este tutorial porque me interesa mucho que veáis sobre todo cómo debéis de adaptar el equipo, sobre todo. ¿Vale? Básicamente son nociones muy sencillas, muy sencillas. Y dependiendo de cada circunstancia, pues tendréis que utilizar en este caso un material u otro, ¿vale? No tiene mucho más, ¿vale? Eh, Dependerá mucho de cómo se estén comportando los peces, ¿vale? En función de eso, tenéis que adaptar el equipo, ¿vale? Entonces, más o menos a principios de temporada, cuando ya las temperaturas empiezan en este caso a estabilizar, ¿vale? Empezamos a tener ya temperaturas por encima de los 22 grados, en el caso de la carpa y de los ciprínidos. A partir de entonces es cuando se empiezan más o menos a activar, ¿vale? Entonces, dependiendo del sitio en el que las pesquéis, irá normalmente en función de la temperatura tanto de la temperatura ambiente como la temperatura del agua. Los peces se situarán en una capa o en otra, ¿vale? Yo os hablo, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Ayer, por ejemplo, tuve en este caso la grandísima suerte de coger un día muy bueno, muy bueno. Y tuve la grandísima suerte que los peces estaban prácticamente en la misma superficie, ¿vale? Bueno, pues en esos casos, ¿vale? La cosa está bastante clara, porque cuando tenéis en este caso a los peces en la misma superficie, pues lo tenéis muy fácil, ¿vale? Normalmente yo acudo a líneas flotantes. Este es el equipo que utilizo, ¿vale? Es una caña de línea 8 y la línea que utilizo, pues en este caso, para que sea lo más sutil, este es el conector, va sujeto ahí y luego ya va la línea, ¿vale? En este caso yo utilizo una línea 6, ¿vale? Más que nada porque pesco peces bastante grandes. El sitio en el que voy tengo la grandísima suerte que hay peces muy grandes. Y aunque también podéis utilizar una línea más fina, ¿vale? Una línea 5 nos valdría perfectamente. Ayer, por ejemplo, estuve pescando muy fino porque a primero de temporada los peces están muy susceptibles y pican muy despacio. Habrá otras veces que, por ejemplo, tenéis la temperatura del agua mucho más caliente. Entonces, bueno, cuando de alguna manera tengáis a los peces, sobre todo a principio de temporada, al principio se suelen mover muy despacio y, por ejemplo, ayer opté, en este caso, aproveché que tenía que entrenar y opté por un bajo de 10 pies en una punta de un 0,16 muy fina. Y en este caso la carpa de ayer entró
a un tricóptero, ¿vale? En pero de ciervo y parachut, ¿vale? Intenté una presentación muy, muy natural y, bueno, tuve la grandísima suerte de sacar 3 peces. La verdad que se dio muy bien, ¿vale? Cuando están en esas condiciones, lo que os digo, muchas veces podemos provocar, si no queréis en este caso acudir a imitaciones más pequeñas, podéis en este caso incrementar tamaños y colores para de alguna manera provocarlas. A mí me gustan mucho las moscas de foal, pero también las mismas moscas que utilizamos muchas veces para trucha, igualmente nos valdrían. Imitaciones como esta, que son una hormiguita, o escarabajos un poquito ya más grandes. Cualquiera os valdría, ¿vale? Dependiendo de cómo queráis en este caso presentar, este sería más pequeñito. Y luego ya cuando queréis provocar a lo mejor un poquito más, esto es un grillito o una hormiguita, también va muy bien, ¿vale? Ahí lo veis. Eso con respecto a la pesca en superficie, ¿vale? Cuando la veáis prácticamente con el lomo casi rozando, sacando la superficie, básicamente os lo están diciendo ellas mismas con el comportamiento corporal. Yo normalmente me fijo en eso. Según las veo en este caso actuar, en función de eso, como os digo siempre, es adaptar. ¿Vale? Otro comportamiento, ¿vale? Cuando ya pasan de alguna manera las semanas de calor, dependiendo en este caso, muchas veces depende de la hora, ¿vale? Porque cada vez me doy más cuenta que depende, en este caso, de la luminosidad, muchas veces. Dependiendo de la luminosidad del día o como esté pegando el sol, las carpas hay determinadas horas, o a partir de determinadas horas, que ya cambian radicalmente de postura. ¿Vale? En muchos momentos, a lo mejor a primera hora de la mañana, se interesan en este caso moscas de superficie, porque la temperatura exterior es alta y ya se encuentran cómodas en esa capa. Y en el momento que ya empieza, en este caso, a pegar mucho el sol, pues, aunque siguen activas igualmente, pero de alguna manera ya se centran en este caso, en artificiales en la capa del lecho, muchas veces. Cuando ya pasa eso, ¿vale? Bueno, pues ya de alguna manera ya tenemos que adaptar la técnica y, como os dije el otro día, ¿vale? Esta es una línea, en este caso, transparente, intermediate. Yo, en este caso, la empecé a probar porque al ser de un hundimiento muy lento, nos permite el hecho de presentar la mosca muy, muy, muy despacio. Y sobre todo, y lo más importante, el descenso de los streamers son muy lentos y no alertan a los peces. ¿Vale? Es el por qué, en este caso, utilizo ese tipo de líneas. ¿Podéis utilizar líneas de punto hundida? Sí, sí. Siempre y cuando, en este caso, se encuentren más profundas. Pero cuando se encuentran en capas de 2 a 3 metros, estas líneas son perfectas. Perfectas. Os permiten un control estupendo a la hora de tanto tener el ángulo justo como para mantener la tensión sumamente sutil. Y yo las utilizo, aunque son indicadas para, en este caso, para pescar en bajíos, son perfectamente válidas para la carpa, porque básicamente la carpa adquiere más o menos en esos momentos un comportamiento muy similar al bonefish y evidentemente este tipo de líneas primero nos dan la discreción, que eso es en este caso fundamental, y al ser el descenso lo más lento posible no las alertan. ¿Vale? Eso en este caso, cuando estéis pescando ya carpas en el lecho, que
que se estén alimentando en el lecho, básicamente es fundamental, ¿vale? Entonces, eso con respecto a la línea, ¿vale? Con respecto a la caña, ¿vale? Siempre, como digo, cada pescador es un mundo, ¿vale? Yo, por ejemplo, pesco con 10 pies, ¿vale? Porque en este caso me encuentro muy cómodo con esa medida porque al ser una caña bastante larga, en momentos en los cuales te tienes que acercar mucho al pez nos permite mucho control, ¿vale? Eso no quiere decir que podáis pescar de la misma manera con una 9 pies, ¿vale? Si vosotros os encontráis cómodo con una 9 pies, utilizar una 9 pies. Como os digo, eso ya depende de cada pescador, ¿eh? Con que os encontréis más cómodo con una caña más larga, pescar con 10 pies o más. Que con 9 pies de alguna manera os es suficiente, ya está, ¿vale? De cara a acechar a los peces, ¿vale? Dependerá mucho de cómo os encontráis el día, ¿vale? En días completamente despejados, acudir en este caso a líneas y colores discretos, ¿vale? Yo os he hecho utilizar en este caso una línea así, pero independientemente de eso también podréis pescar con línea flotante, ¿vale? ¿Cuándo pescáis con línea flotante? Hasta 1,5 metros, 2 metros, ¿vale? A partir de esa profundidad yo ya optaría por la intermediate, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente, aunque utilizamos un bajo más o menos de unos 3 metros, no más, eso es otro detalle que quería ver con vosotros, el tema del bajo, que lo veremos ahora después, ¿vale? Los bajos generalmente que sean en la longitud de la caña, no más. No más. Yo cuando pesco con 10 pies, normalmente no los alargo más, ¿vale? Al menos con la pesca con streamer, ¿vale? ¿Por qué? Pues siempre os ofrecerán mucho más control, tanto en la presentación como en la deriva, como cuando mováis, es suficiente, ¿vale? En el caso de las carpas, ¿vale? Con los barbos, depende. Hay sitios en los que los barbos están muy, muy susceptibles y siempre tendréis que alargar el tipe, ¿vale? Dependerá del sitio, ¿vale? En el caso de las carpas, en ese sentido, bueno, salvo en días en los que están verdaderamente muy tiquismiquis y a veces tenéis que alargar un pelín más para que sea una caída más sutil. Yo normalmente de 10 pies no suelo pasar, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho siempre, según las condiciones, ¿vale? Que os enfrentáis a escenarios con mucha presión de pesca, ¿vale? Los peces de alguna manera están acostumbrados a ver a la gente y de alguna manera siempre las tendréis mucho más susceptibles. Pues yo siempre recomiendo lo mismo, ¿vale? Colores lo más naturales posibles, ¿vale? Como puede ser este. Cuando estéis pescando, estoy hablando con streamer. Ahí veis que tiene esos brillitos. Este color me gusta mucho, sobre todo para aguas ligeramente tomadas, ¿eh? Es una mosca muy buena, ¿vale? Patrones como estos. Son moscas que llegan al fondo y que podéis mover muy, muy lentamente. Colores como ese, colores como este, que tiene la colita. Eso os digo, cuando os encontráis en condiciones de aguas muy, muy claras, que los peces en cuanto mováis se van a sentir atraídos, pero si movís excesivamente rápido, muchas veces también se podría atraer. Entonces otro patrón que hago normalmente en patitas de goma va muy bien porque lo ven desde mucha distancia muchas veces, aunque muchas veces tenéis que ajustar. O por ejemplo este. Estos son, en este caso, streamers
muy livianos. En colores, sobre todo, como veis, muy, muy naturales. O sea, cositas así es lo que mejor os va a funcionar. Vale. Eso con respecto a cuando os encontráis, en este caso, condiciones de aguas claras. Vale. Ahí os digo lo de siempre, intentar, cuanto más discretos seáis a la hora de pescar, un streamer, por ejemplo, como estos, este verde va fenomenal, ¿vale? Cositas así, esto va fantástico, fantástico, de verdad, sobre todo en aguas claras, ¿vale? Otro detalle que quería también comentaros, ¿vale? Y es el tema del indicador de picado, muchas veces, ¿vale? ¿Cuándo utilizarlo? Yo desde hace mucho, mucho tiempo, solamente cuando es imprescindible y no las estáis viendo, ¿vale? Yo normalmente lo utilizo, generalmente utilizo estos chiquitines, de hecho los hago de una forma artesanal, son de madera de balsa. Solamente los utilizo cuando solamente estoy pescando con línea flotante, nada más, nada más. Cuando pesco con líneas hundidas no es recomendable porque de hecho vais a pescar incluso incómodos, se va a hundir la línea y el bajo va a estar arriba, va a hacer una cosa muy rara. Yo normalmente los uso solamente cuando pesco con línea flotante, ¿vale? ¿En qué casos debéis de utilizarlo? Cuando básicamente tenéis las aguas muy turbias y no estáis viendo los peces, aunque sabéis más o menos dónde están. Como hemos visto antes, cuando pescáis con estas líneas flotantes, igual, bajos 9-10 pies más, no más, no más. Bajo, o sea, un indicador discreto que se vea lo menos posible, porque aunque tengáis las aguas bastante claras, sí es cierto que cuando estemos arrastrando y lo mováis, en cierto momento se pueden asustar, ¿vale? Yo por eso, cuando es meramente imprescindible, ¿vale? ¿Qué pasa en esos casos? Pues en el momento que tenéis las aguas ligeramente turbias, tenéis la sensación de más o menos saber dónde están los peces, pero tenéis que, como os digo, recurrir al indicador para que en el momento que tome la mosca nos mueva al bajo y ya nos indique que lo ha tomado, ¿vale? Por eso utilizamos el indicador. En esos casos, básicamente colores que contrasten y a la vez sean tanto atractivos como que en este caso lo vean con mucha, mucha facilidad, ¿vale? Ahí ya podéis optar por empezar a meter colores, ¿vale? Pero sobre todo ya tenéis que utilizar tonalidades más marcadas, ¿vale? Sobre todo en aguas turbias, ¿vale? Cuando tenéis ya las aguas ligeramente más turbias, pues ya tenéis que optar por colores. En este caso es color negro, veis que tiene unos tonos de Crystal Flax, o sea, de Flasagú. Ese color va muy bien. Podéis utilizar combinaciones, ¿vale? Por ejemplo, tiene Crystal Flax, tonito del cuerpo en marrón, colores completamente neutros, ahí lo veis, negro, ahí veis los ojitos de diablo, son muy parecidos a los jigs, ¿vale? Y luego ya podéis ya jugar y empezar a meter colores, ¿vale? Como sería, por ejemplo, esto rojo, que iría muy bien porque imitaría, en este caso, un cangrejito pequeñito. Podéis combinar ya colores, rojos anaranjados, que en aguas turbias lo ven muy bien y les resulta sobre todo muy atractivo, porque en cuanto lo ven, giran
les resulta en este caso muy, muy atractivo. Colores como estos, el chartré y el amarillo, que los ven en aguas turbias con mucha facilidad, porque ahí lo que tenéis que jugar es básicamente con la caída del streamer. Es lo que a ellas básicamente les llama la atención. Otro color que a mí me encanta es este, con esos flecos. En este caso veis que son jaspeados. Cualquier color pesca, ¿eh? No os encabezonéis tampoco con un determinado color o no, porque siempre y cuando lo presentéis bien, la carpa normalmente no va a recelar, digámoslo así. Entonces, eso con respecto a los colores, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre el tema del bajo y sobre todo los ritmos de recuperación, ¿vale? Como os he indicado, bajos cónicos o luego también tenéis la posibilidad de hacerlos a vuestra elección, ¿vale? Hay muchísima gente, por ejemplo, que le gusta ir equilibrando el bajo y mediante el nudo de sangre podéis, en este caso, irlo equilibrando, ¿eh? En este caso, como más cómodos os encontréis. Muy, muy importante. Cuando no utilicéis, en este caso, bajos cónicos, los nudos revisarlos incluso el día antes en casa. Intentar de alguna manera que estén lo mejor hechos posibles y sobre todo antes de cerrarlos con saliva. Revisarlos, no cuesta nada el día antes, porque en este caso si un nudo no lo tenéis bien cerrado puede hacer perder un pez. Tened en cuenta que cuando utilizamos ya streamers vamos a estar pescando ya carpas muy grandes, ¿vale? Si no lo revisáis, evidentemente, pues podéis tener roturas en el momento más crítico, ¿vale? Igualmente os pueden partir con el bajo cónico, si forzáis demasiado, ¿vale? Entonces eso es, ante todo, el tema del bajo es casi más importante que la mosca, mucho más, mucho más. La mosca, tener en cuenta que incita, porque básicamente cuando va cayendo es cuando al pez le llama la atención. Y el bajo tiene que ir siempre en consonancia con el tamaño que estéis utilizando, ¿vale? ¿Qué medidas o qué calibres son los que en este caso os recomiendo, ¿vale? Bajos de 9-10 pies, ¿vale? Y las puntas como muy, muy fino, ¿vale? Esto es un fluorocarbón de 0,30, ¿vale? 0,30 a 0,28, ¿vale? Eso cuando estemos hablando del tippet. Solamente bajo del 0,28 cuando de alguna manera las condiciones y las aguas están excesivamente claras y no tengo más remedio. Siempre y cuando el sitio en el que esté pescando no tenga coberturas. Vale. Cuando tengamos coberturas, no bajéis del 0,28. No por nada, sino porque vais a tener más roturas al final. Por mucho que queráis afinar y tener el tiento suficiente, yo no soy partidario de jugármela con los tippets, ¿vale? Siempre y cuando mováis correctamente y demás, las carpas no suelen recelar. Hay carpas que son muy astutas también. Solamente en el caso que las veáis rechazar con esos diámetros, bajar. Pero siempre tenéis que tener en cuenta que tendréis que clavar más despacio y ceder más. Es como todo. Cuanto más afinéis, más de alguna manera tendréis que ser precavidos en el momento luego de batallarla con el carrete, ¿vale? Se puede sacar una carpa grande con esos diámetros, pero siempre tener en cuenta que siempre tenemos que hacer las cosas mucho más despacio. Mucho más despacio.
no mucho más. De alguna manera lo que tenéis que tener presente es la capa, en este caso en la que estéis los peces, adaptar en este caso el equipo y, como digo, siempre experimentar. Vale. Nos queda un detalle antes de terminar el tutorial. Al menos me gustaría que en este caso lo tuvierais en cuenta, y es el tema de los ritmos y las recuperaciones. Vale. Dependerá mucho de, digamos, la época en la que las pesque. ¿Vale? Yo, a día de hoy, al final, con de alguna manera los años, de alguna manera todos los años, al final es un pez de costumbres, y al final, sin querer, pues de alguna forma, casi siempre, salvo en días que a lo mejor pues están tiquimiquis, que de eso siempre los hay, ¿eh? Normalmente suelen repetir las mismas posturas, los mismos horarios, a la hora de, en este caso, de comer. Como os digo, es un pez muy, muy afable a la hora de acercarnos a él, siempre y cuando hagamos las cosas bien, lógicamente. Es decir, tenéis que de alguna manera intentar que el acercamiento sea perfecto. Perfecto. O sea, parece muy fácil decirlo, pero luego a la hora de ponerlo en práctica es que tiene que ser así. ¿Vale? Es un pez muy, muy afable, muy tranquilo, pero como digo yo, las carpas cuando llegan a determinados tamaños por algo. Entonces son peces muy listos también, muy listos. Entonces yo con los años, al final, te terminas dando cuenta de muchos detalles que ante todo son meramente fundamentales a la hora de pescarlas. La clave para pescar carpas grandes, y es algo que hace muchísimos años yo lo leí y al principio no me lo creía mucho. La pesca de la carpa es para pescadores tranquilos, ¿vale? Tener en cuenta que siempre tendremos que de alguna manera ceñirnos a cómo se estén comportando. La carpa es un pez muy tranquilo a la hora de comer, tanto a la hora de comer como a la hora de estar en un determinado lugar, ¿vale? No os precipitéis, sobre todo ya cuando estéis recechando y pescando peces muy grandes. Esas carpas que todo el mundo muchas veces vemos y te quedas pasmado. Esas carpas sí han llegado a ese peso porque saben mucho. De verdad han visto prácticamente de todo. De todo. Entonces, yo en este caso, el otro día os enseñé mi caja de streamers, que ahí los podéis ver. Pero es lo que os digo siempre. Podéis tener el mejor streamer del mundo, o la mosca más atractiva, cuando lo estéis pescando ya peces respetables. La clave es el movimiento, siempre. Partiendo de que la presentación debe ser perfecta. Siempre con la mayor sutileza posible. Pero hay dos cosas que tenéis que tener muy en cuenta, sobre todo cuando ya os centréis en pesca selectiva. Peces ya muy grandes, ¿vale? Esas carpas que prácticamente no toca a nadie. No toca a nadie. Yo al menos ya con los años me he vuelto así muy selectivo a la hora de pescar. No me vale
el hecho de salir a pescar y lanzarle a cualquier pez. No. Cuando ya de alguna manera te especializas, siempre tendemos a, como digo yo, ponernos el listón lo más alto posible cada vez que salimos. Yo al menos, cada vez que salgo es lo que hago. Vale. Yo hay una norma que a mí no me ha fallado nunca. Cuanto más tranquilos pesquéis, más tranquilos lanzaréis. Cuanto más tranquilos lancéis, más suave bajará la mosca. Cuanto más suave bajará la mosca, menos se alertará. Y cuanto más suave mováis el streamer, menos hará recelar al pez. Ya está. Da igual, de alguna manera, muchas veces, el color que uséis. Muchas veces, si ellas están centradas en comer, será lo menos importante. Vale. Lo más importante es cómo mováis. Es la clave en esta pesca, de verdad. La clave. Con los años ya, cuando de alguna manera, como digo yo, aprendes a hacer las cosas bien y despacio, al final los resultados vienen prácticamente por sí solos. Te lo da la experiencia. Y sobre todo el cómo actuéis. Vale. Unas pautas muy importantes ellas cuando ya recechéis peces, sobre todo ya muy grandes. Hablamos ya de carpa récord, ¿eh? El acercamiento, cuanto más sutil, mejor. De verdad, mejor. Si os tenéis que tomar el tiempo de observar el pez antes de lanzarle para no alertarle, mejor. Vale. Merece mucho más la pena estar observando lo que te hace el pez antes de alguna manera ponerte a lanzar, precipitarte y a lo mejor espantar. Vale. Esa es la clave. Esa es la clave. En el momento que perdáis los nervios y os precipitéis, ahí es cuando de alguna manera espantaréis. Es un pez muy susceptible. Muchísimo. Es un pez que come muy bien cuando está tranquilo y hace las cosas bien. Ahora, cuando te precipitas, no te da segundas oportunidades. A mí me ha pasado muchísimas veces de alguna manera precipitarme y no tomarme el tiempo suficiente para lanzarle. La carpa se alerta y en cuanto se alerta, se marcha. No te dan segundas oportunidades. Y luego también hay momentos en los que vuelve al punto y al sitio en el que la has visto, pero si se ha alertado ya, nos cuesta más hacerla picar. Son muy listas, ¿eh? Muy listas. Entonces, al menos a mi modo de ver y entender esta pesca, tomaros vuestro tiempo y disfrutar. Es mucho mejor. Cuanto más sutiles seáis a la hora de acercaros a los peces, más viviréis el lance, más bonito os resultará el hecho de estar pescándolas y sobre todo, lo más importante, vais a disfrutar cada lance muchísimo más. ¿Vale? Cada pez será diferente. Y es probablemente lo más bonito de esta técnica, al menos para mí. Yo si de alguna manera con los años ha sido mi especie favorita es porque cada pez me resulta diferente a la hora de picar. Cada lance es distinto. Entonces, independientemente de la mosca que utilizáis, independientemente de las condiciones que os encontréis, lo más bonito, pescándola sobre todo a mosca, es que cada pez te dejará un recuerdo distinto. Distinto. Desde el cómo de alguna manera reaccione o cómo acometa la mosca o cómo la coja, hasta cada pez os va a enseñar una cosa diferente. Eso es tenerlo muy presente y sobre todo, lo más importante, cada experiencia que tengáis con cada uno y cada postura a la que en este caso os tengáis que enfrentar, cada pez os va a ir enseñando una cosa distinta. Pero con los años, como por ejemplo en mi caso,
Ya solamente con el hecho de ver cómo se comporta o se puede llegar a mover un pez, ya más o menos os irá indicando cómo debe de actuar. Al menos es lo que a mí me pasa cuando salgo a pescarlas, ¿vale? Lo da de alguna manera la experiencia y sobre todo los años pescándolas. Bien. Lleva tiempo, no es una cosa que se adquiera en 2 días, ¿vale? Sí es cierto que cuando te lo ponen fácil, son peces que te hacen aprender muy rápido, eso sí, ¿vale? Entonces, por mi parte, tomaros tiempo y sobre todo que cada pez os va a ir de alguna manera enseñando. ¿Eh? Pero normalmente yo siempre, más o menos desde hace muchísimos años, es una cosa que tengo muy, muy clara y muy presente. Intentar cuanto más despacio hagáis las cosas, mucho mejor. Mucho mejor. Tener en cuenta si de alguna manera movéis, en el caso de las carpas grandes, cuando una carpa está muy tranquila, si de alguna manera no sabéis más o menos el leer el comportamiento, al final os vais a ir dando cuenta de vuestros errores, poco a poco, ¿vale? Pero lo que a mí, desde luego, desde hace muchos años nunca me ha fallado, cuanto más despacio hagáis las cosas, mejor. Entonces, con el tema de ritmos, ¿vale? Yo siempre tengo una norma y es que cuanto más suave y despacio movamos, mejor, mejor. Siempre será mejor eso que mover excesivamente rápido y enfrentar al pez. Ya está, ¿vale? Normalmente un desplazamiento cuanto más sutil y lento, mucho más atractivo le resultará. Al menos en el caso de las carpas, de las grandes. ¿Eh? Entonces, cuanto más despacio, mucho mejor. Que a lo mejor hay días que a lo mejor las veis mucho más alegres o demás. Solo en esos momentos empezar a utilizar una recuperación más rápida o continua. Pero, por norma general, cuanto más lento mováis, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Vale? Y para terminar, ¿vale? Al margen de todo lo que de alguna manera os cueste sacar, en este caso, estos peces, que ya cuando digamos, os centráis o hacéis una pesca selectiva, como en mi caso, lo que es verdaderamente importante es el tratamiento que luego le dais al pez. Vale, eso es fundamental. Fundamental. Vale. Intentar siempre mojaros las manos antes de cogerlas. Vale. Utilizar siempre la sacadera. Siempre. Y otra cuestión muy, muy importante. Intentar no arrastrarla por el suelo. ¿Vale? Yo lo que normalmente suelo hacer en el momento que las cobro con la sacadera, intento no sacarlas de la sacadera para que no arrastren. Recordar que la mucosa que tienen es la que les protege y cualquier brina de grava o cualquier cosa les va a lesionar muchísimo lo que es la parte de la piel. ¿Vale? Las comunes, aunque tienen sus escamas y demás, tened en cuenta que si se desprende una ya podemos tener luego una infección. Las royales aún más, porque tener en cuenta que en este caso la mucosa está directamente sobre la piel y cualquier roce o tal, pues las va a dejar muy fastidiadas. Entonces lo principal, no las arrastréis por el suelo. Yo lo que suelo hacer es la misma sacadera, la de esclavo, foto, la reanimo suavemente y la dejo, ¿vale? Intentar solamente dejarla así cuando sean capaces de nadar por sí solas. No las soltéis antes, ¿vale? Y por mi parte, en este caso, pues poco más. Yo, por mi parte, os he querido hacer este tutorial porque ayer tuve la grandísima suerte de sacar la primera de la temporada. Me dio una alegría tremenda porque aparte de esa, saqué otro pez muy grande también.
Entonces, bueno, una jornada así, pues al final siempre de alguna manera te anima a hacer vídeos como este y sobre todo que disfrutéis pescando a este pez, ¿vale? Hace muchísimo tiempo que muchas administraciones las consideran como especie invasora, pero evidentemente eso no quita a que sea un pez completamente deportivo y sobre todo que nos haga disfrutar de una pesca fantástica. Para mí es probablemente no, es mi especie favorita desde siempre. Me han gustado siempre todo tipo de pesca, me encanta la trucha, me encanta el barbo, me encanta el plan y el lucio, pero la carpa tiene algo especial, de alguna manera. Entonces, bueno, ya mismo tenéis buenas condiciones para empezar a pescarlas y sobre todo por mi parte espero que este tutorial y todos los que vendrán después os hagan en este caso disfrutar de carpas grandísimas con estos artificiales y sobre todo de lo más importante que lo que os comentaba antes, cada pez os va a enseñar una cosa diferente. Es lo más bonito para mí es lo más bonito de esta pesca. Cada pez de alguna manera os irá indicando un determinado comportamiento y demás. Y ya veréis como con el paso del tiempo y en el momento que le dediquéis cada vez más tiempo, pues más os enseñará. Vale. Disfrutad de las grandes carpas. Ahora empieza básicamente dentro de nada el mejor momento del año para pescarlas. Yo estoy deseando. Entonces, por mi parte, ya os colgaré las capturas que dentro de nada obtenga. A partir del mes de marzo, más o menos a mediados de marzo, tercera semana ya, los peces grandes ya estarán puestos. Yo, por mi parte, tengo la grandísima suerte de tener un sitio aquí que ya se están moviendo, entonces aprovecharlo y tanto en mis redes sociales como a través del canal os iré hablando cada vez de una forma más concreta y más profunda sobre la pesca de las grandes carpas. ¿De acuerdo? Así que nada, si os ha gustado en este caso el vídeo y todos los demás, suscribiros, darle a la campanita y por mi parte, pues todo lo que necesitéis. Escribirme al blog, todas las dudas y todas las cosas, pues en este caso os las iré resolviendo. ¿De acuerdo? Así que nada, suscriptores, nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.